Un saludo para todos los hermanos que van a estar conectados en los 4 canales de YouTube. Dios les bendiga grandemente y también a las personas que van a estar conectados a través de Litvi y los hermanos que estarán conectados también en Facebook. Dios les bendiga grandemente. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a tener una enseñanza que es muy importante, que los hermanos comprendan por qué es que nos bautizamos y por qué es necesario el bautismo, ya que la persona tenga conciencia de lo que va a hacer. Porque la mayoría de nosotros, pues en la iglesia tradicional fuimos bautizados cuando éramos niños, y sabemos, así como dice la canción de alguien, dice, me bautizaron y nunca me consultaron a mí ni me dijeron para qué. Pero bueno, vamos a hacer la oración y voy a pedir a la hermana Sandra que por favor nos dirija en la oración y vamos a pedir a Dios que Él hoy nos oriente en esta parte. Amén. Padre amado, bendito Dios de la gloria, tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Gracias una vez más por un día más de vida, Señor, por estar en este momento aquí, Señor, reunidos en tu nombre, donde tú vas a dar bendición y vida eterna, Señor. Gracias por los hermanos que vienen en camino, Señor. Guárdalos, bendícelos y ayúdalos, Señor. Necesitamos de tu palabra, necesitamos que nos hables, que nos edifiques con tu verdad, Señor, porque tu palabra es tu verdad, Señor. Usa los labios del hermano Henry para que imparta la palabra, Señor. A todo aquel que abra sus oídos espirituales, Señor, para que sepamos que tú nos quieres decir, Señor. Edifícanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que la obediencia es una manera, hermano, de decir una expresión a Dios. Nosotros utilizamos mucho en la iglesia decir gloria a Dios, ¿sí o no? Y si va una persona que no es cristiana, también va a decir gloria a Dios. Y si va un borrachito, también va a decir gloria a Dios, ¿ya? Y es una expresión que la utilizamos todos, nosotros, ¿ya? Pero ¿cuál es el gloria a Dios que a Dios le agrada? Porque no tiene nada de malo que nosotros digamos gloria a Dios, hermana Luzmila, no tiene nada de malo. Pero si hay 1000 personas en esa iglesia y 20 son invitados, pues Dios mira la sinceridad de cada uno, ¿ya? Entonces lo que vale a Dios, ese gloria a Dios, o sea, el absoluto, está en 2 Corintios 9:13. Y yo quiero tocar este tema para poder entrar a la enseñanza de hoy, que es el bautismo, ¿ya? Pero lo mismo va a pasar con el bautismo, ¿sí me entiende? Una cosa es que uno lo haga y otra cosa es que uno lo haga ¿de qué? De corazón. Eso son dos cosas diferentes. ¿Cómo nos dice 9:13, 2 Corintios 9:13? Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia, que profeséis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestras contribuciones para ellos y para todos. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Bueno, pues por la experiencia de esta ministración glorifican. Mire lo que dice ahí, hermana Luzmila. Glorifican a Dios por la ¿qué? Por la obediencia. Por la obediencia. Esto es bien importante. Glorifican a Dios ¿por qué? Por la obediencia ¿a qué? Al Evangelio. Entonces hay una manera también de glorificar a Dios, ¿cierto? Que es por la obediencia. Incluso la alabanza dice que Dios, la alabanza a Él es grata en los íntegros de corazón. Entonces, el bautismo es algo similar. ¿Cuándo un bautismo realmente es grato ante Dios? Porque yo estuve en una iglesia donde llegaban muchos hermanos, hombres, y se mandaban a bautizar. Yo conocí uno que se mandó a bautizar y iba tras la hija del pastor. ¿Qué? Y entonces, no, de verdad, iba tras la hija del pastor y se mandó a bautizar y engañó a todo el mundo
y se casó con la hija del pastor. Y después era un mundano totalmente. Entonces, por eso voy a tratar el tema desde la raíz. ¿Sí me entiende? Porque no es el bautismo, no es como voy a llenar este requisito por si tal cosa. No, tiene que entender por qué lo va a hacer. ¿Sí me entiende? Tiene que entender por qué lo va a hacer. Y esa es la parte que a veces de pronto se vuelve y se comete el mismo error de cuando niño, que se hizo y ni John se acuerda, ni yo tampoco, ni el hermano. No. Claro que no. Nadie nos acordamos. Entonces, pero ¿y por qué lo hicimos? No, porque nuestros padres nos llevaron y ya. Entonces, el bautismo tiene una razón de ser. Y por eso dice acá, dice que por la administración glorifican a Dios por la obediencia. Pero yo obedezco de dos maneras. Yo no decía, a usted le pasaba, hermano Ignacio, que obedecía, pero lo hacíamos ¿de qué? De mala gana. No porque nos encantaba, ¿sí? Lo hacíamos porque nos tocaba ya, pero no porque era. Y entonces también vengo a analizar eso, ¿no? Que ya me dijo tanto el hermano John que me bautizara, que me toca bautizarnos, si no, quién sabe qué va a pasar. No, no, esa obediencia sí no. En Dios la obediencia totalmente, ¿cómo es? Voluntaria para que sea ¿de qué? De corazón. Yo sé que el hermano John le ha insistido bastante y le ha dicho ya. No, pero yo sí hace tiempos quería mandarse a bautizar, pero bueno. Uno siempre la pasa pensando, me lo hago. Y a veces digo, ¿y por qué yo no me bauticé cuando John se bautizó? Hay cosas así, bueno, pero lo que yo quiero decirles es cómo las cosas suceden de corazón y cómo también pueden suceder de no corazón. Entonces, la obediencia al evangelio, por decir algo, voy a poner un ejemplo. No, eso sí nunca lo he visto, pero que saquen a un pastor y lo manden a un lugar, que puede suceder que lo manden a un lugar que a él no le gusta. A un pueblito por allá, aguantar calor y zancudo, pero ¿por qué me mandaron para acá? ¿Sí? Y obedeció y todo, pero no está ¿qué? A gusto. Entonces aquí hay donde viene lo que es el deleitarse uno en Dios y lo que es el no apreciar las cosas. Todo tiene una razón de ser. Entonces aquí vamos a analizar por qué yo me voy a mandar a bautizar. ¿Ya? ¿Cuál es la razón para mí? Entonces vamos a comenzar primero que la razón principal, vamos a leer en el libro de Lucas. Vamos a ir a Lucas. No tengo la cita bíblica, pero voy a empezar por ese porque ese fue el que me llegó a mí ahorita. Ya. Lucas, a ver si yo lo encuentro. Si alguien lo puede buscar, no sé quién lo puede buscar, hermana. Dice, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Creo que es capítulo 2, si no estoy mal. O es Lucas o es Marcos, es necesario que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Mateo 3:15. Vamos a ir a Mateo 3:15. Entonces ahí es la respuesta, ¿sí? Mateo 3:15. ¿Puede leerlo, hermana Sandra, por favor? El 14, desde el 14. ¿Más Juan qué? Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Juan le respondió. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así viene que cumplamos toda justicia. Porque así conviene que cumplamos toda ¿qué? Justicia. Entonces ahora nosotros vamos a hacer el bautismo es para cumplir ¿qué? Justicia. Toda justicia. Eso nunca nos lo dijeron a nosotros. ¿O se lo dijeron al hermano Ignacio? Nunca. Por eso esta explicación es muy importante. Porque esto es para cumplir toda ¿qué? Justicia. No para cumplir el 10% de la justicia. De pronto nos anunciaron sí el 10% que teníamos que dar, ¿ya? Pero no para cumplir toda ¿qué? Justicia. Entonces cuando yo me mando a bautizar es para cumplir toda justicia. El asunto es comprender cuál es esa justicia, ¿ya? Entonces ahí es donde nace que de ahí en adelante el bautismo está incluido ¿en qué? En toda esa justicia, es una parte de toda esa justicia.
Y la justicia que nosotros vamos a revelar en el Evangelio es una justicia que no está en las cortes, ni está tampoco en los juzgados. Esta justicia que está en las cortes y los juzgados es para hacer el juicio, Para condenar, hacer el veredicto y dictar la sentencia culpable o no culpable. ¿Ya? Pero a esta justicia del bautismo se hace el juicio no para condenar a la persona, sino para salvarla. Entonces vamos a mirar cuál es esa toda justicia que vamos a cumplir. Y vamos a ir a Romanos 1:17. Yo quiero que todo esto quede, incluso si usted puede memorizar esos versículos. Mateo, ¿qué fue que dijimos, hermano Ignacio? 14:15. 3:15. No, 3:15. 3:15, ¿cierto? 3:14 y 15. 14 y 15. 15. Entonces, si puede memorizarlo, hermana Valentina, sería estupendo, porque usted va a evangelizar y va a decir, bueno, ¿y usted por qué se mandó a bautizar? No, porque mi mamá me dijo que me bautizara. Mateo 3:14. Sí, entonces usted, de verdad es que el bautismo es para cumplir toda justicia. Y entonces la persona dice, ¿y cuál justicia? Entonces, Romanos 1:17, ¿qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en el Evangelio, esa justicia, toda esa justicia se revela ¿por qué? Por fe. O sea que aquí ya, de ahí en adelante yo, incluido el bautismo, lo hago por fe. Todo es por fe. ¿Ya? Y entonces el bautismo yo lo hago por fe. Por eso yo le decía a Diego, que se mandó a bautizar, que fue este joven que entregó su vida al Señor, hermana Kelly Ortiz, Dios te bendiga, hermano Noel Molina, Dios les bendiga. Y Dieguito también que se conecte. Entonces sé que vienen en camino. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto. Cuando yo me mando a bautizar, yo estoy diciendo por fe que muero ¿a qué? Al mundo. En el momento en que me sumergen, que muero a los deseos mundanos del mundo. O sea, a cuando toda usted la esté injusticia. bautizado, tengo que pensar eso. Es que no es que tiene que pensar, es que eso significa. Significa, por eso dice Cristo, que para que cumplamos toda ¿qué? Justicia. Entonces, cuando a mí me sepultan en el agua, yo por fe estoy pensando, yo ahora he muerto para la injusticia que hay en el mundo, y cuando me saca el agua, ahora vivo para cumplir toda ¿qué? Justicia. ¿Hasta ahí entendido, hermana Valentina? Hasta ahí entendido, ¿cierto? Entonces ahí nosotros estamos a una nueva vida. Y de ahí en adelante todo lo que yo voy a hacer es por fe. Yo en el bautismo y en la salida, por fe, pienso que he muerto para la injusticia del mundo y que he resucitado para vida. ¿Ya? Por eso yo en el bautismo estoy aceptando la muerte ¿de quién? De Cristo. Mire lo que dice, vamos a decir, yo me acuerdo, esa cita bíblica segunda. Vamos a ver qué cita bíblica es esa. Libro de Corintios, si alguien la puede buscar, dice así, alguien que lo busque. Dice, porque Él fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. No sé si es 2 Corintios, a ver si está acá. O 2 Corintios, yo creo que es 2 Corintios 7:13, pero no estoy seguro. Si alguien lo busca. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Murió por nuestros pecados y resucitó, ese, ¿no? Sí. Romanos 4:25. Romanos 4:25, sí señora. Estaba lejos, yo ahí pegado, pero lejos. Romanos 4:25, mira. Cuando usted es bautizada, usted está aceptando la muerte ¿de quién? De Cristo. Romanos 4:25 lo pueden leer. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Y resucitado para nuestra
Justificación. Entonces, cuando la persona dice, yo voy a ser bautizada en el nombre de Jesucristo, dice, yo estoy aceptando el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Que Él fue entregado en la cruz del Calvario, ¿por qué? Por los pecados. Por nuestras transgresiones. Y Él resucitó al tercer día, ¿para qué? Justificación. Para nuestra justificación. Por eso es que debemos de cumplir ¿qué? Toda justicia para justificación. Eso hay que entenderlo más claritico. Yo sé que esta enseñanza, ¿cuándo nos la han dado así? Nunca. Yo sé, y yo le doy toda la gloria sea para Dios que me da esta manera de que yo pueda entregar esta sabiduría de esta manera, ¿ya? Toda justicia por transgresión. Él fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25, ¿ya? Muy importante nosotros que entendamos esto, porque si no entendemos esto, nosotros vamos a tener un problema, ¿ya? Siga hermano Noel, siga Dieguito por acá, hermano Noel por acá, no sé, Kaylee, please, o no sé, Kaylee, por favor. Muy importante que entendamos esto. Entonces ya tenemos varias citas bíblicas. Vamos a ver hasta dónde nos llega el cassette de hermana Sandra. La primera cita bíblica que yo empecé fue 2 Corintios, ¿qué? 9:13. Cómo glorificar a Dios y cómo hacerlo realmente de corazón. Y cómo ser obedientes, no porque nos tocó, sino hacerlo porque hemos entendido por qué hay que hacerlo. ¿Ya? Y segundo, pues fuimos a Mateo 3, 14 y 15, que era necesario el bautismo para cumplir toda ¿qué? Justicia. ¿Cuál justicia? Romanos 1, 17, que se revela por fe. ¿Cuál es la fe que hay en el bautismo? Que yo soy sepultado como Cristo Para nuestra justificación. para que Él lleve, aceptando que Él llevó nuestros pecados, y resucitamos como Él resucitó para nuestra justificación. Por eso cumplamos toda ¿qué? Justicia. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Recuerdan las citas bíblicas? Ya vamos, ¿en dónde? En Romanos 1:17. Bueno, yo les voy a hacer esta práctica para que ustedes van a mirar que en cuestión de tiempo ustedes van a memorizar la Biblia muy facilito porque lo comprenden, ¿ya? Entonces resulta que ahora necesitamos un versículo que nos diga, es verdad, hermano Henry, que si yo me bautizo, estoy bautizándome en la muerte de Cristo. Eso es el asunto primordial, ¿ya? Vamos a ir a Romanos 6:4. Romanos 6:4 lo ligamos con el último versículo que fue Romanos 4:25, que dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero resulta que la hermana Alma se va a mandar a bautizar. Pero ahora ya está sabiendo por qué lo va a hacer. Ese es un acto de fe. ¿Ya? Una cosa es que usted diga, yo creo en eso, pero cuando usted hace la obediencia, como lo hizo Diego, que se mandó a bautizar, esa ya es una fe ¿con qué? Con obras, y esa fe ya es viva. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, ¿qué nos dice? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está. Entonces, tenemos Romanos 6:4. Si alguien tiene un lapicerito y va anotando las citas bíblicas, ¿quiere hacerlo, hermana Sandra? Comencemos con 2 Corintios 9:13. 2 Corintios 9:13. Luego anota Mateo 3, 14 y 15. Y luego de Mateo 3, 14 y 15, Romanos 1, 17. Luego, Romanos de 1, 17, usted va Romanos 6. a Romanos 4, 25. Él fue justificado, fue entregado por nuestras acciones
y luego de Romanos 4:25, usted va a Romanos 6:4. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Ok. Entonces, Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, usted, momento de que va y quede bajo el agua, usted es sepultada juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Pero todo eso usted lo hace ¿por qué? Por fe. Sí, porque usted sigue viva. Eso es por fe. Entonces usted trae y luego dice así, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, al tercer día él resucitó, usted va a durar menos de 1 minuto y ya. Sale. Todo por fe. Usted también resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? Vida nueva. En vida nueva. Y ese bautismo es un acto de justicia. Es parte de toda esa justicia que se revela en el Evangelio por fe. Entonces usted está siendo muerta en el bautismo y resucitando, escúcheme bien, ahí dice para una vida que nueva. ¿Por qué para una vida nueva? ¿Por qué vamos a tener una vida nueva? Primero, si en Romanos 4:25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, o sea que Él pagó todo allá. Y lo mataron, pagó por nosotros, Él murió. Pero resucitó para nuestra ¿qué? Justificación. O sea, nosotros ya somos justificados. O sea, nosotros tenemos vida nueva porque ya todos los pecados pasados que Él los pagó por nosotros. Entonces, por eso es que cuando el momento que hacemos ese acto, que la sacamos del agua, su vida es nueva. Porque ya todos los pecados, ese era el acto de fe que usted necesitaba para que en la cruz del Calvario eso tuviera efecto en ti. Pero si la persona no se manda a bautizar, vamos a decirlo, por X motivo, porque yo no creo en eso, pues Jesucristo es el que dice en el libro, mire lo que dice acá. Mire lo que dice acá en Marcos 16:15. ¿Ese también lo Sí, sí, Marcos 16:15. Y por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Ahí dice claro que hay que ser bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí el bautismo es importante que la persona lo haga. Ahora, hay excepciones. Hay excepciones. El hombre que estaba en la cruz no tuvo tiempo de ser bautizado y Dios le dice, hoy mismo estarás conmigo ¿en qué? En el paraíso. Pero Dios tiene planes para muchos, ¿ya? Dios tiene planes para muchos como, por ejemplo, el etíope había ido a Jerusalén y iba otra vez para su tierra de Etiopía. Y él iba leyendo Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero y eso, y él no entendía, y Dios mío, pero ¿qué se refiere a qué eso? Y él estaba pensando en eso, pero Dios que obra todo. Porque Dios está en todas las, que nosotros no nos damos cuenta, pero es que Él es omnipresente. Por eso es que las personas se enredan con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ellos siempre se imaginan una familia. El papá está allá, el Hijo está acá, el Espíritu Santo acá. Y son diferentes. No, Dios es uno solo y Él es omnipresente. Y como omnipresente puede estar como Padre, puede estar como Hijo, puede estar como Espíritu Santo. Por eso es que el rey David dice, y dijo mi Señor, siéntate a mi diestra. Él miró para allá y miró al Señor y miró para la tierra. Oye, es el mismo, pero eso cómo es. Y cuando oye que el otro le dice a este, es de dimensión a dimensión.
pero Él es omnipresente, está allá y está acá. Si nosotros entendemos la omnipresencia de Dios, ya nosotros no vamos a tener problemas con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, sino que sabemos que Él es uno solo. Ahora, entonces nosotros ya sabemos que el bautismo es para nuestra fe de que morimos y resucitamos para una vida que nueva, justificado, una vida nueva. Ahora, ¿qué más necesitamos saber del bautismo? ¿Ya? El bautismo tiene una particularidad, que el bautismo a nosotros nos salva, pero no nos quita a nosotros la parte terrenal. La hermana es bautizada en el nombre de Jesucristo, pero la parte terrenal de ella sigue. Claro, soy humana. El hermano es bautizado en el nombre de Jesucristo, pero la parte terrenal sigue. ¿Qué significa la parte terrenal? Que seguimos siendo cuerpo, ¿qué? Pecador. Humanos. Que si no duchamos nuestro cuerpo, pues va a apestar. Que nos tenemos que cepillar los dientes, que tenemos todo. O sea, las inmundicias de la carne siguen. Lo que no sigue es nuestra manera pecaminosa de vivir. Eso es lo que cambia. ¿Sí me comprenden? Entonces vamos a ir a 1 de Pedro 3:21. Porque todo eso tenemos que verlo. 1 de Pedro 3:21. Ya nos damos gracias a Dios porque la hermana Alba se va a mandar a bautizar. Y la hermana Amparo, pero no llegó hoy acá, me hubiera gustado que hubiera llegado, pero bueno, 3:21, ¿cómo nos dice? El bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos- No quita, nos salva. Sí. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esto, ¿ahora qué? Eso lo está diciendo el apóstol Pedro. Nos salva. Dice N-O-S, nos salva. No quitando las inmundicias de la carne. O sea, nuestro cuerpo sigue siendo terrenal. Pero nuestra conciencia sí va a cambiar. Porque dice, aspiración de una mala o una buena. Bueno. ¿Cómo teníamos nosotros la conciencia antes de venir al Evangelio? Podrida. Mala, ¿cierto? Había muchas cosas que habíamos hecho mal y estaba esa conciencia mala. Pero ahora nosotros hacemos cosas buenas, entonces nuestra conciencia cambia. Entonces en el bautismo Cristo paga por todos nuestros pecados y nosotros tenemos la aspiración a una buena ¿qué? Conciencia. Cuando yo tengo ¿cómo yo puedo aspirar a una buena conciencia? Yo aspiro a una buena conciencia cuando yo hago ¿qué? Justicia. Mis actos son con justicia. Yo anoche estaba dando un estudio bíblico, o bueno, no un estudio bíblico, hermana Felicita Molina, hermana María Arcelia, la tengo que llamar pronto, mañana posiblemente. Hermanas, todos los que están comunicados, les voy a decir algo muy importante. Ayer me hacía un hermano una pregunta. Hermano Henry, hay una parte en la Biblia que dice Cristo que si un hombre mira a una mujer y la codicia, ha adulterado con ella ¿en qué? En su corazón. Yo le dije, sí, Jesucristo lo dice, pero no lo explican correctamente. Porque todos los que se han casado tuvieron que desear con la que se casaron. Tuvieron que desearla. Y el hombre también, la mujer también tuvo que haber deseado al hombre. Porque nadie se va a casar con una mujer si no le atrae. Y entonces, por eso dice la aspiración de una buena ¿qué? Conciencia. Entonces, el asunto no está en desear. El asunto está la aspiración de una buena conciencia. ¿Por qué? Por amor a la justicia. ¿Ya? ¿Qué significa hacer las cosas con justicia? Que si yo veo una mujer y me llama la atención, yo desde el comienzo voy a tratar de hablar con ella y de hablarle con sinceridad. Porque la sinceridad me lleva ¿a dónde? A la verdad, pero no con malicia. Porque la malicia es por pasar ¿qué? El rato. Eso lo hace la persona que no aspira a una buena ¿qué? Conciencia. Entonces la justicia, por eso dice que es necesario que cumplamos toda ¿qué? Justicia. Entonces la justicia es que el hombre se vuelve sincero desde el primer momento.
¿ya? Y de esa manera, desde que empezó a cortejar a la mujer, desde el principio lo hizo con sinceridad, vamos a decirlo así. Yo estoy haciendo esto sinceramente y eso es. Entonces, en ese momento, esa persona lo está haciendo ¿con qué? Con justicia. El deseo de una mujer, del hombre a la mujer, voy a poner ese ejemplo, o el de una mujer a un hombre, que lo haga con injusticia, esa es donde se adultera en el corazón. Por eso el divorcio es otro problema que yo trataba anoche. El divorcio, Dios dice en Isaías que Dios aborrece el divorcio. Pero sí, Dios aborrece el divorcio, sí. Pero en Daniel, en Deuteronomio 24 está sí, que si un hombre se casa con una mujer y encuentra algo indecente, la devuelve al padre. Ahí está en Daniel, en Deuteronomio 24. Y ella se puede casar con quien quiera y él también se puede casar. Y si ella vuelve y se casa y el segundo también devuelve a esa mujer por algo indecente, la mujer se puede casar y el otro también se puede casar. Pero el primero no puede volver con la primera mujer. Eso está estipulado ahí. Y la Biblia dice que el mandato de Dios para que la tierra no se contamine. Para yo entender eso duré años. ¿Y cómo se contamina la tierra por volver? Si en todas las iglesias dice, usted tiene que volver con su primera esposa. ¿Sí o no? Eso es lo que dicen. Y la verdad que Deuteronomio 24 dice que no. Vean, 24. Entonces, volvemos a lo mismo. Dios aborrece el divorcio que se hace ¿con qué? Con injusticia. Pero no el divorcio que lo hace con justicia, porque Dios mismo dice, me voy a divorciar ¿de qué? De este pueblo de Israel. Y se divorcia. Y ahí está Deuteronomio 24. Todo esto hay que entenderlo, Dieguito. Por eso mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Pero si no entendemos la justicia, y yo me mando a bautizar. Hermano Henry, perdón, el divorcio no es válido únicamente por infidelidad. El divorcio, ahí viene la otra parte. Si hay una infidelidad, el apóstol Pablo dice que el divorcio es una concesión, y eso lo dice Cristo, a no ser salvo por adulterio, ¿ya? Entonces, en ese caso, sí, es válido, pero escúcheme bien, pero la persona que ya es divorciada y se casa con uno y vuelve con otro y vuelve con otro, eso no significa que va a vivir toda la vida así. Ella se puede casar, porque Jesucristo habló con la mujer samaritana y ¿qué le dijo? Sí. 5 maridos. Cinco maridos. Y el que tienes ahora No es tu marido. ¿Y la estaba rechazando? No. El que bebe de esta agua no volverá a tener sed, sino que allá usted ya se nivela y va a encontrar tu marido con el que va a estar tranquila y ya todo. Entonces, ¿por qué Cristo dijo 5 maridos? Si era solamente el primero y no era más. ¿Por qué Cristo le aceptó los 5 maridos? Aquí es donde viene el asunto. Que nosotros tenemos que dar en cuenta que si 5 veces lo hizo con injusticia, ahora lo tiene que hacer ¿con qué? Justicia. Con justicia. Eso es todo el misterio. Mira, si nosotros entendemos la justicia y la injusticia, hemos entendido toda la Biblia. ¿Qué dice Mateo 3:14? ¿Qué le dice Cristo a Juan el Bautista? Mire, bautíceme porque es necesario que cumplamos toda ¿qué? Justicia. Eso es. Hermano Henry, una pregunta. ¿Por qué dice que el hombre o la mujer que fue infiel no se puede volver a casar? Es lo que dicen las personas. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia nunca dice eso. Lo que dice el apóstol Pablo de quédese sin casarse es cuando, por decir que la mujer llega y le dice al marido, yo ya no lo soporto, usted ronca mucho. Entonces, en ese caso no, porque eso no es válido para un divorcio. Algo válido para Sí, para un divorcio, no, en ese caso, eso sí le dice quédese sin casarse. Eso sí lo dice Pablo. Pero el adulterio ya se puede casar. Porque es que, ¿quién va a responder por el pecado de la mujer? ¿El hombre o ella misma? ¿Quién va a responder por el pecado del hombre? El El mismo. mismo. ¿O la mujer? El mismo. Entonces, ¿por qué no se puede casar cualquiera uno de los dos? ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso es que yo les digo, por eso es que no se olviden de este versículo. Vamos a ir a Santiago, capítulo 3, versículo. Sí, Santiago 3:17, para que no se olviden de este
porque es muy importante que nosotros entendamos que hay una justicia, que solamente en esa justicia funciona la misericordia. Santiago 3:17, ¿qué dice? Santiago 3, espérate, 2, un momentico. ¿El 2 o el 3? Aquí, 2:13, perdón. Santiago 2:13. Pueden leerlo. ¿Qué dice ahí? Porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Incluso No entendí eso, hermano. no es ni futuro. Esa misericordia solamente existe en la justicia que se revela en el Evangelio por fe. La otra misericordia no existe en la otra justicia. Mira, usted va a una corte acá en los Estados Unidos Justicia, juicio. y el juez le cobra todo y lo tiene que pagar en días de cárcel, en una multa, pero no hay misericordia. Y si de pronto el juez es de mal genio y el otro está ya toteado de la risa delante del juez y el juez se llena de cadena perpetua para que aprenda. Sí, Entonces, porque en esta justicia no hay misericordia. En la justicia existe en la que se revela en el Evangelio por fe. Ahí sí hay misericordia. Entonces, si hay misericordia en esa justicia, hago la pregunta. ¿La mujer samaritana podía ser salva? Sí, Sí. Claro. claro, porque había misericordia. Hasta ahí todo entendido. Pero no dicen que es porque no había conocido a Cristo y no lo ha recibido, entonces los pecados empiezan desde cero. No, si esa mujer había conocido a Cristo, porque mire la pregunta que le hace a Jesús. No, Le no dice, estoy hablando de la gente. cuanto el bautismo, que después cuando se bautiza, los pecados de allá ya pasaron, y acá ya cuando comete el error, ya ahí ya la embarró, ¿verdad? No, es que volvemos a lo Eso mismo. es lo que yo entiendo. Sí, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿dónde queda la misericordia? Porque en esta justicia es que hay misericordia. La persona después de ser bautizada puede cometer errores. Pero mire lo que dice en Primera de Juan, para que usted se dé cuenta. Primera de Juan. Por eso es que a veces nosotros matamos a las ovejitas que están heridas. En vez de sanarlas, las matamos. Vamos a ir a Primera de Juan. ¿Qué nos dice Primera de Juan? Primero Juan, ¿qué? Primera de Juan capítulo 1, creo que el versículo donde dice, abogado tenemos para con Dios. Vamos a mirar a ver. Uno. Abogado tenemos para con Dios. Juan 2, 1, 2. Ah, no. 2:1. 2:1. Puede leerlo, hermano. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hijitos míos, mire la expresión que utiliza Juan el discípulo amado. Juan. Hijitos míos, estas cosas, Juan 2:1, primera de Juan 2:1. Estas cosas escribo para que no pequéis. O sea, no lo está diciendo para que esto tenga usted una puerta abierta para seguir pecando, no, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, Abogado tenemos. en ese momento, abogado tenemos para con quién, para con el Padre, a Jesucristo el justo, tenemos abogado. Ahora, ¿qué significa eso? Que tenemos abogado. De Dios. Resulta que Jesucristo es el único mediador entre Dios y ¿qué? Los hombres. Y los hombres. Vamos a ir a 1 Timoteo 2:5. ¿Y me mató qué? 2:5. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2:5, ¿cómo nos dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces Jesucristo es nuestro abogado porque es ¿qué? Mediador.
Y usted sabe que a veces se utiliza en una corte, ¿qué? Un mediador. Para que cuadre las cosas, porque esos dos nunca se van a poner de acuerdo. Entonces está el mediador y ya está también el abogado. Pero fuera del abogado, a veces hay que llevar un mediador, que es el que cuadremos esto aquí así mejor, para que no queden ahí embolatados. Entonces, por eso es que la misericordia existe. Ahora hay algo muy bonito. Y aquí es donde aparece la justicia, que es superior a la de los escribas y qué. Y fariseos. Y aquí hay algo muy duro que yo voy a decir, que por falta de sabiduría los hermanos se están negando la entrada al reino de los cielos. ¿Ya? Por falta de sabiduría. Porque mire, vamos a ir a Mateo capítulo 5 y vamos a buscar el versículo Mateo. 7, Mateo 5, 7. Mateo 5, 7, ¿qué dice? Bienaventurados, ¿quiénes? Misericordiosos. ¿Por qué? Alcanza misericordia. Porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Yo estoy predicando el evangelio de Cristo y estoy diciendo que Dios es misericordioso. Y resulta que un hermano comete un error, un pecado. Y me dicen a mí como pastor, el hermano fulano en tal cometió este pecado. Y el hermano viene hacia mí, hermano, qué pena. La verdad yo cometí este error, este pecado. ¿Qué puedo hacer? Perdonar. Entonces, yo que predico misericordia, tengo que decirle, bueno, yo te perdono. O sea, yo tengo que usar esta misericordia que triunfa sobre qué? Sobre el juicio que hacen los escribas y fariseos. Mire, la mujer adúltera había sido hallada. Y según la justicia de los escribas y fariseos tenía que morir ¿qué? Apedreada. Pero según Cristo, Él dice, ni yo te condeno. Y si Cristo no la condenó, ¿por qué hoy tenemos personas que condenan a las hermanas o a los hermanos? Porque la justicia es la de los escribas y fariseos. ¿En dónde está el perdón? Y yo predico el perdón y no perdono. ¿En dónde está la misericordia? Y yo predico la misericordia y no tengo misericordia. Cuando hay una bienaventuranza enorme, feliz los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. ¿Ya? Aquí es donde viene el falta del conocimiento. Vamos a ir exactamente a Mateo 5, ahí el versículo 20. ¿Ya? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis ¿en dónde? En el reino de los cielos. ¿Los hermanos van a ser salvos? Sí, van a ser salvos. ¿Guardan los mandamientos de Dios? Sí, guardan los mandamientos de Dios, pero no soportan al otro que ha caído. Y eso está en Apocalipsis. Esa es la iglesia de Éfeso y la iglesia sin ¿qué? Sin amor. Ahora, Jesucristo no le dijo a la mujer, síganlo haciendo, que no pasa nada, yo te tengo misericordia. No, vete y ¿qué? No peques más. Eso es diferente. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer dentro de la justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos? Hay tres cosas fundamentales que yo puedo hacer. Lucas 6:37. Tres cosas fundamentales. Pero no leyó el 20. El 20 lo leemos ahorita. Sé pues, como dice, 6:37 que dice, no juzguéis y qué. No seréis juzgados. Ese no juzgar es lo que hicieron los fariseos con la mujer adúltera. Ese juzgamiento no lo debemos de hacer nosotros. No juzguéis y no seréis ¿qué? Juzgados. El que hacían los fariseos. Esta mujer debe ser muerta ¿qué? Apedreada. O sea, la estaban condenando. Y Cristo dice, no condenéis y no seréis condenados. Y luego dice, perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. Entonces yo me quedo con el perdón. Ahora, búsqueme en un versículo, no sé si alguien lo tiene por ahí que me lo pueda buscar, la siguiente, que dice, aunque el justo cayere 70 veces, no quedará postrado. Búsqueme en eso, aunque el justo cayere 70 veces no quedará postrado. ¿Qué significa eso?
Por eso Jesucristo dice, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis ¿qué? Dice más, hay por los tropiezos del mundo. Hay por los tropiezos del mundo. Por eso yo no puedo ser tropiezo a mi hermano. Mire, voy a poner un ejemplo. El hermano Ignacio va caminando y se tropieza con algo. Mateo 18:22. Mateo 18:22. Vamos a leerlo ¿Se primero. tropieza con algo? Mateo 18:22. Mateo 18:22, ¿qué nos dice? Dice, Jesús le dijo, no, 18:22, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. No, no es ese, está en los Salmos. Proverbio 24:16. Puede leerlo, Dieguito. Está en inglés. ¿Qué? Ok, Proverbios Proverbio 24:16. Proverbios 24:16. Muy bien. Proverbios 24:16. Listo. Proverbio 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo. ¿Quién es el que cae? Justo. Y nosotros somos, en el bautismo, somos justificados ¿para qué? Para ser justos. Porque 7 veces cae el justo y vuelve ¿a qué? Mas los impíos caerán en el mal. ¿Ya? Y luego aquí viene, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Hay personas, no sé si usted ha oído, se regocijan porque acá, ¿sí? Eso le pasó, bien merecido lo tiene para que aprenda. Porque hizo esto. Porque hizo. Y cuando tropezare, no se alegre en tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte sobre ti, sobre él su enojo. Entonces aquí tenemos que el justo cae, pero 7 veces es que, pero se levanta. Ahora viene la pregunta, ¿por qué se levanta? Por la misericordia. Por la misericordia. ¿Por qué se levanta? Porque tiene primero un abogado y un mediador. ¿Por qué se levanta? Por su misericordia y porque Dios lo perdona. Por eso nosotros andamos en ¿qué? En vida nueva. Y por eso el apóstol Juan dice, esto lo digo no para que ustedes pequen, sino si algo llega a pasar porque sabe que, ¿sí? ¿Me entiende? Algo puede pasar en la vida del cristiano, no diga que no, porque puede pasar. Entonces, si algo llega a pasar, abogado tenemos para con Dios. Entonces, esta manera es diferente. Mira, uno dice, el apóstol Pedro, ¿cuántas veces negó a Cristo? Uno siempre habla de 3 veces. Pero nosotros hemos negado a Jesucristo muchas veces. Muchas veces negamos nosotros a Cristo. Con nuestras acciones. Pero Él negó 3 veces y Jesucristo, cuando Él resucita y se encuentra con Él, porque era terrible lo que Él había hecho con Jesús, Jesucristo no le reclama. Jesucristo lo que le dice es, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Porque es que el asunto aquí, para guardar las cosas de Dios, no es solamente la obediencia. La obediencia es una parte, pero la causa de la obediencia, escúcheme bien, hermana Valentina, la causa de la obediencia es el amor. ¿Por qué una mujer es obediente a su esposo, vamos a decir? ¿Y por qué el hombre es obediente a su mujer? Vamos a meter la palabra eso, ¿ya? ¿Por qué? Lo ama. Porque lo ama y porque la ama. Y eso está en la Biblia. Vamos a mirar Juan 14:15, ¿ya? Por eso es que nosotros debemos de entender que esa es la justicia que nosotros vamos a cumplir, ¿ya? ¿Cómo dice Juan 14:15, hermano Noé? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer con el hermano. Enseñarle primero a amar ¿a quién? A Jesús, pero es que nosotros partimos al contrario. Nosotros estamos enseñando a los hermanos en la iglesia, no haga esto, usted no puede hacer esto, usted tiene que hacer esto, usted... Y cuando nos dicen, sí, de vez en cuando nos dice que tenemos que amar a Jesús. Pero aquí dice, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. ¿Ya? Ahora,
¿Dónde nace el amor de nosotros para con Dios? ¿Cuál fue la causa para yo amar a Dios? Por decir algo. ¿Cuál es la causa? ¿Ah? ¿Por qué yo resulté amando a Dios? Porque lo conocí. Porque Él nos amó primero. Esa es la clave. Porque es que no hay nada mejor que usted siembre una mata de piña y le va a dar ¿qué? Piñas. Entonces Cristo a nosotros nos amó primero. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4, 19. ¿Ya? Entonces el bautismo es ese acto de amor. Y de aquí en adelante usted va a seguir a Cristo es por amor. Y le voy a decir el peso que tiene eso. ¿Cómo nos dice en 4:19? Primera de Juan 4:19. Porque nosotros ¿qué? Le amamos. A Él. Amamos primero. No, señora. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso sí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la clave de nuestro amor hacia Cristo. Porque separado de Él, ¿qué puedes hacer Nada. tú y yo? Nada. Yo le amo a Él porque yo sé que Él a mí me amó ¿qué? Primero, eso lo tenemos que tener claro. Por eso es que cuando nosotros llegamos a una iglesia, y yo me gozo, entonces a mí me gusta la música, soy músico, y me muevo en la iglesia con la música y todo, y yo me gozo en la música, hermano Noé. ¿Y cómo sale uno después de una parranda de esas cristianas? Con una felicidad, pero eso no me sostiene frente al pecado. A mí lo que me sostiene frente al pecado, o sea, para yo no pecar, es el conocimiento, La enseñanza. la enseñanza. Porque es la que me ilumina a mí. Voy a hacer... No, eso no es así. No, eso no es así. Eso es lo que me va a frenar acá. Mire, cuando nosotros, pues decir, mi pueblo fue destruidor que le faltó conocimiento. Entonces, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué? Primero, entonces ahora viene en lo que es el amor. Pedro ha negado al Señor. Y mire lo que le dice Pedro, lo que le dice Jesucristo a Pedro. Vamos a mirar creo que está en Mateo. Vamos, Mateo capítulo finales. Vamos a mirar donde Cristo le dice, Pedro, me amas, ¿ya? Vamos a mirar si es ahí o no sé. O si es Marcos. Ayúdenme a buscar esa parte donde Jesucristo le dice no sé si es en Lucas, vamos a buscarlo a ver. Dice, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Qué cita bíblica es, hermano Noé? Esto es en los últimos capítulos Juan 21. ¿Cómo? Juan 21, 15 al 19. Juan capítulo 21, Juan 21, 15 al 19. Vean lo bonito que está eso. Juan 21, 15. 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Escúchenme bien. Jesucristo a Pedro le había dicho unos días anteriores, Pedro, antes de que el gallo cante, usted me va a negar 3 veces. Señor, jamás estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti, pero no voy a hacer eso. Y no solamente lo dijo él, lo dijeron todos los apóstoles. ¿Ya? Y le salió normal, sí, eso le salió del corazón. Pero Pedro le faltaba conocimiento. Mire lo que le dice. Bueno, yo tengo que subir a Jerusalén y allí, Jesucristo hablándole a los apóstoles, allí los principales sacerdotes me van a entregar a los soldados y me van a condenar a muerte y me van a matar. Y Pedro se acerca, Señor Jesús, ten compasión de ti, no permita que te hagan eso. Jesucristo lo voltea a mirar y le dice, apártate de mí, Satanás. Porque era lo que tenía que vivir. ¿Okay? Porque él estaba de buen corazón para que viviera. Pero él no tenía el conocimiento que Cristo tenía que ir a la cruz del Calvario
tenía que ser entregado por nuestras, ¿qué? Transgresión. Transgresiones. Tenía que ser entregado por nuestras transgresiones. Y resucitado, ¿por qué? Para nuestra justificación. Entonces, siga, hermana Patricia. Muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Que de aquí en adelante, la hermana y todos los que hemos sido bautizados, seguimos a Cristo, Dieguito, porque lo amamos. ¿Me da el agua acá? Yo no dejo a Cristo. ¿Me da el agua acá? Yo no dejo a Cristo. Había un muchacho, hijo de cristianos, y se botó al mundo y se volvió rockero y andaba por todas partes y llegó a México. Y entonces la mamá siempre oraba por él y pedía oración. Oro por mi hijo tiene que ser un hombre de Dios. Y el muchacho cada vez más perdido. Tenía de rockero de fiesta en fiesta. Pero en una de esas lo agarró una banda en México. Y entonces la banda iba matando a los de la música, todo eso. Y llegaron donde él. Dijeron, bueno, ¿usted cree en Dios o no cree en Dios? Y él se quedó. Era la hora de la muerte. Y entonces, estaban matando a todos, sí. Y aunque dijeran que creían en Dios, los mataban y todo eso. Dios, no, yo sí creo en Dios. Yo creo en Dios. Estaba en la hora de que él iba a morir. Entonces él se acordó de las enseñanzas de la mamá y dijo, no, yo creo en Dios. Yo sí creo en Dios. Entonces dijo, ok, ya venimos por usted. Y fueron al que le salvaron la vida. Lo dejaron vivo. Y dice que de ahí en adelante él volvió a Cristo. Entonces a nosotros nos puede dar el agua donde nos dé, ya nosotros seguimos a Cristo. ¿Por qué? Por amor. Por amor, porque Él nos amó primero. Y por amor es que guardamos nosotros, ¿qué? Los mandamientos. Y por amor es que yo me mando a bautizar. Y por amor es que yo estoy predicando. Y por amor es que Cristo le dice, apacienta, ¿qué? Mis corderos. En otras palabras, ustedes me ven que yo me dedico aquí a predicarles. Y alguien puede decir, bueno, ¿podría el hermano Henry estar en otro lugar? Sí, podía estar. Pero lo hago ¿por qué? Porque yo amo a Cristo. Y llamo a mi prójimo como a mí mismo. Entonces aquí ya viene, ahora sí nota lo esencial de lo que es el bautismo. El bautismo no es algo que no hacemos por hacer, no. El bautismo es un compromiso que lo hacemos con Dios porque lo amamos y porque es un acto de fe. Porque es necesario que cumplamos toda justicia. Pero lo amamos. ¿Ya? Y nosotros, esa es la parte. Ahora, para ir finalizando, porque ya son las 8, ya. Vamos a mirar una parte. Entonces, Jesucristo le dice al apóstol Pedro, mira, apacienta mis corderos. Pero vamos a leer la otra parte donde dice, si vuestra justicia no es mayor que los escribas y fariseos, estamos en esta justicia en la que hay ¿qué? Misericordia, y que es mayor que la de los escribas y ¿qué? Y fariseos. Muy importante que nosotros tengamos en cuenta estas cosas, ¿ya? Vamos a mirar ahora el libro, que es bien importante esta parte. Nosotros debemos tener en cuenta algo muy esencial, que Jesucristo le dice 3 veces a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos la primera, pastorea mis ovejas la segunda, y luego apacienta mis ovejas. ¿Cuál es? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas 3 veces. ¿Ya? Eso estamos en Juan 21, 15 dijimos. 21, 15. ¿Ya? De Juan 15, Ah, no, 21, 15, sí. Entonces, ¿cómo iba a comenzar el apóstol Pedro a apacentar a los corderos? Con ese amor. ¿Cómo cree que Pedro iba a comenzar? Yo le digo, hermano Noé, apacienta mis corderos, y el hermano se va. Y resulta que está en el día de Pentecostés y el apóstol Pedro se pega un mensaje ante 3,000 personas y mire cómo comienza a pastorear. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Mire lo bonito. Hechos 2:38, ¿qué dice? Hermano, puede leerlo.
Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dice, el que Cristo le había dicho, Pedro, ¿usted me ama? Sí, pastorea mis corderos. Pedro, ¿usted me ama? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿usted me ama? Pastorea mis ovejas. Por tercera vez, Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Entonces aquí viene la parte esencial. Pedro comienza diciendo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? Jesús. Para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Esto es bien importante. ¿Ya? Porque ahí comienza él a pastorear los corderos, a apacentarlos, ¿ya? Y uno dice, bueno, ¿y ese bautismo para quién es? Entonces dirán, estaban ahí unos, se miraban unos a otros y yo lo miré que este estaba allá, este estaba en la turba y tenía palos y gritaba, crucifíquenlo. Y miraba al otro también, ese estaba gritando ya, crucifíquenlo. Y entonces Pedro, dentro de todos esos, miró a algunos que también dijo, sí, yo también los he visto allá gritando, crucifíquenlo. Entonces Pedro, mire lo que hace Pedro en el versículo, vamos a leer en el versículo, vamos a mirar en el versículo donde dice, al oír esto se compusieron de corazón. Hechos. Sí, Hechos capítulo 2 y versículo, ya le voy a decir cuál. Dice, el versículo 36, hermano Noé. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué más? Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, entonces le estaba predicando Pedro a quiénes? A los que lo habían crucificado. Vosotros que habéis ¿qué? Crucificado. Entonces Pedro aprendió en esta justicia la ¿qué? La misericordia. Porque es que antes había sacado ¿qué? La espada y le había dejado la oreja a uno. Pero ahora él ya entendió, dijo, claro, yo tengo que tener misericordia en esta justicia. Y esa misericordia triunfa sobre el otro juicio de que hacen los escribas y fariseos. Entonces, pero sepa pues precisamente la casa de Israel que a este Jesús, ¿a quién? Ustedes, porque yo los vi allá, que vosotros crucificaron a Cristo, yo los vi. Que si fuera de mi parte, les bajo la oreja a todos también. Pero yo lo vi, pero el que yo negué me enseñó algo. Me dijo, Pedro, ¿me amas? Y yo le dije, sí. Y él me dijo, pastorea mis corderos, apacienta mis corderos. Y volvió y me dijo, y yo, ay Señor, yo lo negué 3 veces. Y volvió y me dijo 3 veces que a los apacentara y los pastoreara a ustedes. Y yo con ese amor, pues tengo que venir a ustedes también a predicarles que sí, que tienen que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Al oír esto, todos vosotros que habéis crucificado a Cristo, ¿qué pasó con ellos? Se compusieron ¿de qué? De corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro, arrepiéntase. Sí, ustedes cometieron un grave delito. Arrepiéntase y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y miren lo bonito, te incluyó a ti, hermana que va a mandar a ser bautizada, hermana Alma. La incluyó de una vez, dice, y incluyó a Dieguito, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están, ¿qué? Lejos, nosotros estábamos lejos. Y miren lo más bonito, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué? Usted es llamada por Dios. Entonces, hermanos, el bautismo es una acción de que vamos a cumplir toda justicia, pero que lo tenemos que hacer, ¿por qué? Por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso lo aprendió Pedrito, nuestro hermano Pedro. Él dijo, yo negué al Señor. ¿Cuántas veces hemos nosotros negado al Señor con nuestras acciones? Muchas veces. Pero lo bonito es que Cristo, dentro de nosotros, tenemos muchas acciones que sí niegan al Señor, porque la Biblia dice, así alumbre vuestra luz delante de ¿qué?
de los hombres para que vean vuestras buenas ¿qué? Obras. Entonces, nosotros nos toca seguir a Cristo es por amor. A mí me da el agua acá, pero si lo amo, no lo niego. Si me llega acá, no lo niego. Y si me ponen la guillotina acá, no lo niego. Mire lo que dice la Biblia. Que los elegidos le fueron dados 2 alas para volar a un lugar que Dios le preparó. O sea, los escogidos entraron al reino de los cielos porque tenía su justicia mayor que la de los escribas y ¿qué? Y fariseos. Pero luego Satanás fue a hacerle guerra a la descendencia de esa mujer. Y mire lo que dice Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios. Que yo duré años para entender eso, porque, pero ¿cómo? Los que guardan los mandamientos de Dios tienen que estar allá entre los escogidos que hacen acá en la tierra y siendo perseguidos por, claro, porque guardaban los mandamientos de Dios, pero la justicia de ellos no era mayor que ¿qué? No tenían misericordia con los hermanos que estaban en dificultades. Por eso es que la Biblia dice, así alumbre esta enseñanza delante de los hombres. Vamos a ir a Mateo. ¿Ya? Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y versículo 25 y versículo... Ay, ay, ay. Y versículo 16 creo que es. ¿Qué dice? Y ahí terminamos ya. Así que... Así alumbre vuestra luz delante Bueno, de la los luz hombres. que es, hermano Noel. Enseñanza. Así alumbre vuestra enseñanza. Vuestra enseñanza delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿hemos tenido nosotros algunas obras que no son de esta enseñanza? Sí. A mí me ha pasado. Porque es que las obras de esta enseñanza es con misericordia. Y a veces nosotros nos volvemos tan duros que no hay misericordia. Sí, sí me están comprendiendo. Y cuando yo no tengo misericordia, mi justicia es igual a los escribas y ¿qué? Y yo no voy a entrar en el reino de los cielos, o sea, no voy a estar entre los del arrebatamiento. Por esto, hermana Arcelia, es muy importante estas enseñanzas bíblicas, pero importantísimas. Porque ¿qué perseguimos acá? Pues tenemos nuestra mente en el cielo, pero los pies los tengo en la tierra. Yo tengo que mirar acá cómo le echo gasolina al carro y todo. Tengo que trabajar y todo. Pero tengo que tener la justicia mayor que la escriben fariseos. El hermano, iba a poner ese ejemplo cuando la hermana dio la cita, que el hermano Ignacio va caminando y se tropieza con algo. ¿Ya? Y yo lo veo que va para el suelo. Y yo llego, así, pum, le doy el empujón final y lo aterrizo. Lo termino ahí de aterrizar. ¿Sí me entiendes? Esa es una acción donde no hay ¿qué? Misericordia. ¿Sí me entiendes? La acción mía es tratar de sostenerlo de que no caiga. Pero si ya se cayó, la buena acción, para que vean vuestra buena acción delante de los hombres, que dice ahí, que esta enseñanza se vea en usted, si se va a caer, es tratar de que no se caiga. Y si se cayó, la buena acción, ¿cuál sería? Ayudarlo a levantarse. Eso estoy hablando espiritualmente, porque es que ahorita ya no se puede ni ayudar en lo físico a levantarse porque después lo demandan a uno. No, sí, al último ya no se puede ni hacer eso. Porque no, que usted lo levantó y lo levantó mal y le dañó tal cosa y entonces a pagar $10,000. Sí. Entonces, por eso dice que por causa de la maldad, por causa, yo diría, el amor al dinero, el amor de muchos se enfriará porque ya uno no puede hacer eso. Pero lo que yo sí les voy a decir es que de aquí en adelante, ustedes y yo, procuremos todo lo que hagamos, hacer esto, que la enseñanza, que así alumbre nuestra enseñanza, que es la luz, delante de los hombres para que vean vuestras buenas, ¿qué? Obras. ¿Qué es una buena obra? Cuando va llena sin misericordia o con misericordia. ¿Qué dice Dieguito? Una buena obra es cuando va con misericordia o sin misericordia. Con misericordia. Una buena obra es cuando va con compasión o sin compasión. Con compasión. Una buena obra es cuando va con amor o sin amor. Con amor. Una buena obra es cuando va con
vamos a decir, con benignidad o sin benignidad. Exactamente. Bienvenidos, hermanos, al grupo de los elegidos. Gloria a Dios. Pero no se olviden de que lo que hay en tu corazón es lo que habla ¿qué? La boca. Llenémonos de las palabras de Cristo a lo máximo. Y cuando hablemos, no nos olvidemos de ellas. Hablemos siempre con misericordia, con compasión y con amor, así sea nuestro enemigo. Si ya nuestro enemigo nos va a agredir, si en esta ciudad te persiguen, váyanse ¿qué? A otra, eso lo dice Cristo. Pero oremos por él. Amén. ¿Cuántos quieren hacer una oración para hoy decirle al Señor que queremos hacer esta misión? Amén. Digámosle a Él que queremos hacerle porque separados de Él nada podemos hacer. Amén. Bueno, vamos a orar, hermana María Arcelia, hermano Noel, hermana Felicita, hermano César Giraldo y hermano Francisco Gómez. Todos vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a hacer esto. Amén. Entonces vamos a orar grandemente. Vamos a tener entonces el bautismo el domingo. El domingo. ¿El sábado quiere usted? El domingo en la mañana. Listo. Vamos a hacer esta oración y vamos a pedirle a Dios, hermana Patricia, nos vamos a meter con Dios. Pero vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a poder mirar a todos nuestros semejantes con ¿qué? Con misericordia. Y con amor y con compasión y misericordia y amor. Que podamos nosotros pastorear, apacentar a los corderos, pastorear a las ovejas y apacentar a las ovejas. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y porque tú has escogido que las personas que hoy están escuchando lleguen estas palabras que son tuyas y sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que harás ahora. Señor, nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada. Tú lo dijiste, separados de ti nada podemos hacer, así que toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti. Nada, Señor, es para nuestro honor, ni nada es para esto, nada, sino toda la gloria es para ti. Señor, ponemos nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, lo ponemos en tus manos. Y así como aquel alfarero que moldeaba aquel barro hasta que le hizo una vasija especial, queremos, Señor, que nuestras vidas tú las vuelvas unas vasijas de honra, donde guarde estos tesoros y donde todos nosotros le demos la gloria a ti. Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias porque de aquí en adelante sabemos, Señor, que nosotros te amamos porque tú nos amó primero y que esto es muy importante, Señor, para nosotros seguir adelante y, Señor, llénanos de tu palabra. Que inunde, Señor, que la palabra de Cristo abunde en nosotros en abundancia, para que cuando nosotros abramos nuestros labios, de la abundancia del corazón salga esta hermosa palabra y sea, Señor, llevando sustento al necesitado, cuidado al que necesita cuidado, vida al que necesita vida, salud al que necesita salud, y misericordia al que necesita misericordia, y perdón al que necesita el perdón. Y Padre Celestial, que nosotros podamos amarnos todos como a nosotros mismos, porque tú eres nuestro Dios y tu venida está cerca. Permítanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, permítanos estar en el grupo de tus elegidos, de tus escogidos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y nos vemos el sábado.